amigos, soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas de la tercera sección del examen Matemática B del año 2020 para las becas de Monbu Kagakusho. En esta sección tenemos una curva C dada por dos ecuaciones paramétricas. X es igual a teta menos seno de teta y Y es igual a 1 menos coseno de teta. El rango de valores de teta es de 0 hasta 2pi. Los problemas de esta sección están relacionada con cicloide, la curva descrita por un punto de la circunferencia. La cicloide es quizás la más famosa de las curvas descritas de ecuaciones paramétricas y presenta la trayectoria de movimiento de un punto en la circunferencia de un círculo cuando se enrolla. Bueno, el primer problema se muestra en la pantalla. Hay que expresar la derivada de y al respecto a x en teta. En este caso sería y conforme a los valores de x y y, tenemos derivada de y con respecto a teta es igual a seno de teta y la derivada de x con respecto a teta es igual a 1 menos coseno de teta. Así podemos hallar nuestra respuesta como se muestra en la pantalla. La respuesta es seno de teta partido 1 menos coseno de teta. El segundo problema es el siguiente. Hay que hallar el área S de la figura A delimitada por C y el eje X. Lo que tenemos que encontrar es el área del color celeste. Para hallar el área S hay que utilizar el cálculo integral. Tenemos la integral de 0 a 2pi y de x. Desde el problema 1 sabemos los valores de y y de x. Entonces podemos transformar esta ecuación y resolverla, como se muestra en la pantalla. La respuesta es 3pi. El último problema de la sección y del examen es el siguiente. Hay que encontrar el volumen V del sólido formado por la rotación de A alrededor del eje X. El volumen del sólido generado por una región bajo Y, delimitada por el eje X y las líneas verticales x es igual a 0 y x es igual a 2pi, que gira alrededor del eje X, se puede calcular como se muestra en la pantalla. Entonces, la respuesta es 5pi al cuadrado. Con este problema terminamos el examen de Monbu Kagakusho de Matemáticas B del año 2020. Muchas gracias y pronto resolveremos el examen de Matemática A del mismo año. ¡Hasta pronto!